Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de determinar cuál es la máxima tensión que puede soportar un elemento de máquina de un determinado material ante los esfuerzos de fatiga de lo que estamos hablando. Ya sabemos que empieza en una entalladura, ya sabemos que se propaga, ya sabemos que rompe de manera intempestiva o frágil. Bien, vamos a remitirnos al trabajo del ingeniero August Wöhler, donde en ensayos de laboratorio sometió a esfuerzos alternantes, es decir, tracción, compresión, a una viga giratoria con determinados pesos y fue graficando a qué tensión fallaba cada pieza en función de la cantidad de ciclos que vivía la pieza, que duraba la pieza. Acá en esta imagen ustedes pueden ver uno de los resultados de Wöhler. Obviamente para cada material con tratamiento térmico, esta curva es diferente, es más alta o más baja, pero lo que vamos a interpretar en este gráfico es, sabiendo que en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de ciclos, en el eje de las ordenadas tenemos la tensión a la cual rompe la pieza o falla la pieza por fatiga, lo vamos a poner en escala logarítmica para poder tener la gráfica en forma recta. Y Wöhler estableció tres zonas bien definidas. La zona de bajo ciclaje, que es la zona para menos de 1000 repeticiones, y las zonas de alto ciclaje, que va desde las 1000 hasta las infinitas. Lo que halló Wöhler es que existe un número de ciclos para lo cual las piezas pueden vivir indefinidamente. Ese número de ciclos, según los ensayos de Wöhler, con una supervivencia del 50% de las piezas, fue de 1.000.000 de ciclos, es decir, 10 a la 6 ciclos. En el medio, los materiales rompen a determinados ciclos ante determinadas tensiones. Pero más allá de los 10 a la 6 ciclos y a una tensión específica que la vamos a llamar tensión límite de fatiga, esta que estoy marcando en la gráfica en este momento, la vida puede llegar a ser infinita de la pieza, es decir, levemente inferior. ¿Sí? Recuerden, esta gráfica se hizo en condiciones de laboratorio, para probetas pulidas, para probetas de medidas normalizadas y en condiciones de ambiente de un laboratorio. Es decir, no es lo mismo en la vida real. Entonces tenemos, primera definición, la tensión límite de fatiga, que es la tensión para la cual empieza a vivir indefinidamente una pieza. Esa tensión para materiales dúctiles anda con bastante precisión en el 50% del valor de su rotura, es decir, de su tensión última. Entonces, cuando estamos en presencia de un material dúctil, automáticamente, si no poseemos ese valor, no lo encontramos en ninguna tabla, pero sí encontramos el valor de la rotura, podemos decir que la tensión límite de fatiga es la tensión que encontró Wöhler en condiciones de laboratorio, es la mitad de la rotura. ¿Ok? Pero en condiciones reales de funcionamiento yo tengo, primero, ambientes en una empresa, en una industria, en un taller, en una máquina, tengo ambientes que son muy diferentes al ambiente de laboratorio. Tengo piezas que tienen otras dimensiones, que tienen pesos propios muy importantes. Tengo mecanizados que no son pulidos normalmente. Entonces todo eso afecta para bajar esa tensión de fatiga. Entonces yo ya no puedo calcular mi pieza con la tensión límite de fatiga, que es el 50% de la rotura. Ya tengo que hablar de valores inferiores. ¿De qué valores? Bueno, tengo que afectar a mi tensión límite de fatiga, es decir, al 50% de la rotura, la voy a afectar de 4 coeficientes menores que la unidad, obviamente, que el primero tiene en cuenta la rugosidad superficial. Las probetas eran pulidas, mi pieza de máquina no es pulida seguramente. Y va a depender si tiene acabado de mecanizado, si acabado de laminación, acabado vasto, más fino, todo eso va a influir. Segundo, es el coeficiente de tamaño.
obviamente mi pieza real no va a tener el tamaño de la probeta normalizada. Otro coeficiente por temperatura y otro coeficiente por confiabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que Wöhler, como les mencioné anteriormente, hizo esta gráfica con un 50% de supervivencia de las piezas. Si nosotros queremos tener certezas más allá del 50%, vamos a tener que afectar por otros coeficientes. Bueno, acá les muestro un poco cómo quedó el gráfico de Wöhler, ¿sí? En escala logarítmica para tener en forma recta la gráfica. Y acá les estoy mencionando con un puntito rojo cómo queda la tensión verdadera SN, con la cual vamos a calcular, y que es menor que la SN', que es la que vamos a encontrar en tablas, en libros, en el propio cálculo de la mitad de la rotura, ¿sí? Bueno, fíjense lo que nos pasa ahora cuando queremos calcular un elemento de máquina a vida finita. Es posible, por supuesto que es posible. Simplemente tenemos que hacer trabajar a la pieza o utilizar una tensión de cálculo superior a la tensión límite de fatiga. Es decir, nos vamos a encontrar en la zona inclinada de la curva, una zona dependiente descendiente, donde para una determinada tensión yo voy a lograr determinados ciclos. Significa que a los n ciclos esta pieza va a fallar por fatiga, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer matemáticamente? Perdón. La nueva tensión de cálculo va a ser la tensión límite, el 50% de la rotura, afectada por la relación elevada a un exponente de 1.000.000 de ciclos y los ciclos a los cuales va a durar. Quiere decir que yo despejando estos ciclos, si yo hago trabajar la pieza a esta tensión, yo puedo saber cuánto va a durar y puedo hacer un diseño muy quirúrgico y muy apuntado a determinados fines. Bueno, ahora por un momento imaginemos una pieza de máquina que la estamos haciendo trabajar a esta tensión S2. Si nosotros no descargamos nunca esa pieza de los esfuerzos, va a llegar a N2 ciclo, N2 mayúscula, y la pieza va a fallar por fatiga. Esto según la gráfica de Wöhler. Ok, imaginen ahora que nos damos cuenta que la estamos haciendo trabajar a tensiones superiores a la que resistiría en vida infinita, es decir, superior a Sn'. Y en una determinada cantidad de ciclos N2 minúscula, nosotros nos damos cuenta y descargamos la pieza. La pregunta es, ¿la pieza quedó igual? ¿La pieza va a seguir resistiendo lo mismo? Y la respuesta es no, la pieza quedó dañada. La pieza se le consumió un determinado porcentaje de su vida porque estuvo trabajando a tensiones mayores que la tensión límite de fatiga. ¿Cuánto es lo que se consumió de vida? Ese valor se llama daño, y el daño es la relación que hay entre los ciclos a la cual la hice trabajar y la descargué versus los ciclos a la cual hubiese fallado por fatiga a la tensión que la estaba haciendo trabajar. ¿Sí? Bien, esto quiere decir que la pieza quedó dañada. Entonces, ahora, ¿cómo procedo con esta pieza? Ese es el problema. Y muchas veces cuando utilizamos piezas de reutilización no tenemos este dato claro, así que hay que ser muy, muy cautos. Entonces, aplicando una regla que se llama la regla de Miner, lo que va a ocurrir acá es que si esta curva negra era la curva del material original de fallo por fatiga, la curva de Wöhler original, la curva que resulta luego de haber aplicado S2 a N2 minúsculas ciclos va a bajar paralelamente y va a quedar con valores límites de fatiga inferiores a los originales, cosa que es muy perjudicial si yo no lo conozco por el hecho de que puedo estar haciendo trabajar o calcular la pieza a tensiones que en realidad me la van a romper por fatiga antes del tiempo que yo suponía que iba a durar.